Good morning or good afternoon. Today we will be discussing flow and pipe networks. The speakers are Francis Gonzalez, Ariana Torres, Pedro Vega, Esteban Bermudez, and I, Alexandra Juan. Since most systems are not single pipes, like central heating in homes, nuclear reactor cooling systems, water supply for cities, oil and product pipes in refineries, etc., the pipe networks can be decomposed into series or parallel, and they can be analyzed similar to electrical circuits. In order to design good pipe networks, it is important to know how a fluid works inside pipes. Fluid flow is an important part of many processes, including transporting materials from one point to another, mixing of materials, and chemical reactions. To the right, we can see an image of real-life piping systems for chemical handling. For our agenda today, we have theory presented by Alexandra Juan and Francis Gonzalez, equipment description by Pedro Vega, experimental procedure by Pedro Vega, experimental design by Esteban Bermudez, data analysis by Ariana Torres, goal and objectives by Esteban Bermudez, work plan by Pedro Vega. Fluid is a substance that deforms continuously under an applied stress. Viscosity is an inherent property of fluids that provides resistance to flow. To describe this concept, the scenario of a fluid with viscosity mu occupying the space between two large plates of area A separated by a distance of y is used. By moving the bottom plate, a velocity profile is developed until a steady state is achieved. After achieving the steady state, a constant force F is required to maintain the movement of the plate. According to Newton's law of viscosity, as shown at the bottom left side of the slide, the shear stress applied to a fluid is proportional to the velocity of the fluid over the vertical distance. Therefore, the force is proportional to the velocity of the moving plate and to the area A perpendicular to y, but inversely proportional to y. For the differential notation, the equation is interpreted as each infinitesimal layer of fluid will exert a shear stress on the subsequent layer of a fluid as follows, where psi yx denotes a shear stress applied over an infinitesimal area perpendicular to the y-axis as the bottom plate moves in the positive direction x. The negative sign indicates that the stress is applied from a region of higher velocity to a lower one. Typically, the relationship between shear stress and velocity is directly proportional and linear with a slope of mu. Fluids that behave in this manner are known as Newtonian fluids. However, there exists a variety of other fluids that do not behave this way, known as non-Newtonian fluids, which will not be part of this experiment. The dimensionless Reynolds number plays a prominent role in foreseeing the patterns in a fluid's behavior. The Reynolds number, referred to as RE, is used to determine whether the fluid flow is laminar or turbulent. It is one of the main controlling parameters in all viscous flows where a numerical model is selected according to pre-calculated Reynolds number. Also, the Reynolds number comprises both static and kinematic properties of fluids. It is specified as a flow property since dynamic conditions are investigated. Technically speaking, the Reynolds number is the ratio of the inertial forces and the viscous forces. In practice, the Reynolds number is used to predict if the flow will be laminar or turbulent. In the middle of the slide, we can see the classifications of flow for laminar, transient, and turbulent flows. If the inertial forces which resist the change in velocity of an object and are caused of the fluid movement are dominant, the flow is turbulent. Otherwise, the viscous forces defined as a resistance to flow are dominant, the flow is laminar. For this purpose, an experimental setup has been established by Reynolds using dyed water, which was released in the middle of the cross-sectional area into the main clear water to visualize the movement of flow through the glass tube. A friction factor is defined as the ratio between the force required to move a section of pipe and the vertical contact force applied by the pipe. By knowing the flow of the fluid through the pipe, the friction factor can be calculated. To do this, correlation equations can be used. For a laminar flow, the friction factor equals 64 over the Reynolds number.
And for turbulent flow, using the Colbert-White equation, 1 over the square root of the friction factor equals -2 times the logarithm of the roughness over 3.7 times the pipe diameter plus 2.51 over the Reynolds number times the square root of the friction factor. Another way to find the friction factor is using the Moody diagram. In non-dimensional form that relates the Darcy-Weisbach friction factor, Reynolds number, and surface roughness for fully developed flow in a circular pipe. It can be used to predict pressure drop or flow rate down such a pipe. The relative roughness depends on the type of pipe and material used. Roughness may be expected to increase with use due to corrosion. Friction loss, which is due to the shear stress between the pipe surface and the fluid flowing within it, depends on conditions of flow and the physical properties of the system. These conditions can be encapsulated into the Reynolds number. In practical analysis of piping systems, the pressure loss due to viscous effects along the length of the system must be taken into consideration, as well as additional pressure losses arising from other equipments like valves, elbows, piping entrances, fittings, and tees. Since most practical applications of the simplified Bernoulli equation to real hydraulic systems are very limited, in order to deal with both head losses and pump work, the simplified Bernoulli equation must be modified to take into account gains and losses of head. The resulting equation, referred to as the extended Bernoulli equation, is useful in solving most fluid flow problems. The equation shown is one form of the extended Bernoulli equation. The head loss or pressure loss due to friction represents the energy used in overcoming friction caused by the pipe walls. Although the head loss represents a loss of energy, it does not represent a loss of total energy of the fluid. The total energy of the fluid is conserved because of the law of conservation of energy. And in reality, the head loss due to friction results in an equivalent increase in temperature of the fluid. And as can be seen, the head loss can be divided into two main categories: major head losses and minor head losses. Major head losses are associated with frictional energy loss per the length of the pipe and depends on the fluid velocity, pipe length, the pipe diameter, and a frictional factor based on the roughness of the pipe, and whether the flow is laminar or turbulent. The most common equation to calculate the major head losses in a pipe is the Darcy-Weisbach equation. Like pipe friction, the minor losses are roughly proportional to the square of the flow rates and therefore can be easily integrated into the Darcy-Weisbach equation, with a constant K, which is the sum of all of the loss coefficients in the length of the pipe, each contributing to the overall head loss. Any pipeline of diameter d and length L carrying a flow rate within a network will have a head loss along its length. This head loss can be calculated by subtracting the head loss in section 1 minus the head loss in section 2. Head loss is largely a result of pipe friction, and the friction head loss equation can be seen here. Looking at this equation, we can see that if the length of the pipe is doubled, the resulting frictional head loss will also double. At a constant flow rate and pipe length, the head loss is inversely proportional to the fifth power of the diameter, and thus reducing the pipe diameter by half increases the head loss by a factor of 32. This is significant in head loss and shows why larger diameter pipes lead to much smaller pumping power requirements. Since the head loss is roughly proportional to the square of the flow rate, then if the flow rate is doubled, the head loss increases by a factor of 4, and other losses would arise from junctions, bends, valves, and sudden changes in pipe section. Pipes are said to be in parallel when they are connected so that the flow from a pipe branches or divides into two or more separate pipes and then is reunited into a single pipe. In this arrangement, the total discharge Q divides into components, Q1 and Q2, along the branch, such that Q is equal to Q1 plus Q2, and the head loss from section 1.1 to section 2.2 is equal to the head loss in any one of the branch pipes. Pipes are said to be connected in series if they are connected end to end with each other, so in continuation, so that the fluid flows in a continuous line without any branching. The flow rate in these pipes is the same throughout. A pipeline consisting of various length and diameter pipes carrying a flow rate Q will have a total head loss equal to the head loss in sections 1-2 plus the head loss in sections 2-3. The component head loss from each section is the summation of the pipe friction head loss plus other losses from changes in sections, bends, and junctions.
The theoretical head loss can be calculated using the pipe's geometry and an estimated friction factor, and used for comparison purposes. The solution to any ring pipe configuration problem is to determine the head at every junction point, and the flow in every part of the ring from knowledge of the supply quantity. For example, at point 3, the algebraic sum of the flows must be 0, and the outflows will be added and compared to the inflow to check the validity of the ring analysis. Flow rates can be calculated, and then the head loss can be measured. When considering a pipeline consisting of two sections of pipe having diameters d1 and d2 and lengths L1 and L2 that are in series, the flow carrying capacity can be doubled by adding a parallel pipe of diameter d3 and length L3. The head loss in the pipe with diameter d1 is equal to the head loss in the pipe with diameter d1 plus the head loss in the pipe with diameter d2, which is also equal to the head loss in the pipe with diameter d3 plus the head loss in the pipe with diameter d2. The flow rate in section 2 is equal to the flow rate from section 1 plus the flow rate from section 3, whose lengths are equal. Vamos a estar ahora describiendo el equipo que se va a estar utilizando en este experimento, ¿verdad? Nuestro equipo principal para todo, que va a ser el banco hidráulico. Este banco hidráulico, que es marca Armfield, contiene un tanque de reserva de agua que se va a estar utilizando para crear todo el flujo. Luego también contiene una bomba que está controlada electrónicamente. En la parte frontal del banco hidráulico pues podemos encontrar un interruptor, el cual enciende y apaga la bomba. También contiene un manómetro hidráulico. Por este manómetro no se va a estar utilizando, ya que vamos a estar utilizando un manómetro electrónico. Luego entonces en la parte izquierda lateral del banco hidráulico podemos ver que contiene una válvula principal. Esta válvula principal es la que, donde vamos a estar controlando el flujo volumétrico durante toda la tubería. En la parte superior, pues nosotros podemos realizar las diferentes configuraciones que vayamos a estar utilizando. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de tubos de diferentes diámetros. Entre ellos se van a estar utilizando los tubos de media pulgada, 3/4 de pulgada y 3/8 de pulgada. También el equipo contiene unos diferentes codos que se van a estar utilizando para las otras diferentes configuraciones. También en la parte superior derecha nosotros podemos ver que contiene unos tubos flexibles. Estos pequeños tubos flexibles se van a estar conectando hacia un manómetro, donde vamos a estar entonces midiendo los cambios en presión de los diferentes tubos y válvulas que nosotros queramos medir. Entonces tenemos aquí un cronómetro y un envase. Estas dos cosas van a ser muy importantes porque con esto vamos a estar midiendo el flujo volumétrico en la válvula de salida. Tenemos también un manómetro, el cual tiene un tubo de entrada y un tubo de salida, y con esto vamos a estar midiendo el cambio en presión en la válvula que nosotros queramos medir. Y también tenemos un medidor de temperatura con una punta de inmersión. Con esto vamos a estar midiendo la temperatura del flujo que va por la válvula de salida. ¿Verdad? Ahora, para esta parte del experimento que viene siendo la calibración, nosotros vamos a estar configurando los tubos en esta siguiente manera en paralelo, y se va a estar estableciendo en este orden: desde un media pulgada, 3/4 de pulgada, luego 3/8 de pulgada y media pulgada. Ahora entonces, para nosotros querer calibrar el tubo de media pulgada, que lo vamos a tomar como ejemplo, pues vamos primero a vamos a abrir la llave principal, y luego vamos a abrir la llave de la válvula del tubo de media pulgada. Las otras tres válvulas se van a mantener cejadas. Luego de entonces vamos a encender la bomba y vamos a crear un flujo del agua, y también vamos a abrir la llave de salida. Luego entonces en la llave de salida pues vamos a estar midiendo el flujo volumétrico, el cambio en presión y la temperatura. Luego entonces vamos a estar realizando esto en triplicado para cada tres flujos diferentes, y luego repetimos este mismo proceso con el tubo de 3/4 de pulgada y 3/8 de pulgada. Entonces, para realizar la configuración en paralelo, ¿verdad? Nosotros vamos a establecer esta siguiente configuración en ese mismo respectivo orden que nosotros establecimos para los tubos, ¿verdad? Luego entonces vamos a realizar la siguiente configuración en paralelo y vamos a estar midiendo los flujos y los cambios en presión
para los tubos de media pulgada y 3/4 de pulgada. Para esto pues vamos a abrir la válvula principal y vamos a abrir esas respectivas válvulas de los tubos, o sea, el de media pulgada y el de 3/4 de pulgada. Y abrimos también entonces la válvula de salida. O entonces para estos dos tubos, en la válvula de salida nosotros vamos a medir el flujo volumétrico, medimos el cambio en presión y la temperatura de salida. Luego entonces vamos a estar realizando 3 cogidas para estos dos tubos y luego repetimos este mismo experimento, pero utilizamos la configuración en paralelo para los tubos de 3/4 de pulgada y 3/8 de pulgada y luego el tubo de media pulgada y 3/8 de pulgada. Luego de haber realizado todo esto, pues entonces cerramos las válvulas y apagamos la bomba. Nuestra siguiente configuración que vamos a estar realizando viene siendo la configuración en serie. Cuando estamos hablando de configuración en serie, es como si nosotros cogiéramos cada uno de los tubos y lo conectamos uno con el otro, para crear un tubo bastante largo, pero con cambios en diámetro. Aquí, en este aspecto, lo vamos a estar conectando de esta siguiente manera. Empezamos con el tubo de media pulgada, luego se le va a estar conectando una válvula de salida, luego al subsiguiente se le conecta el tubo de 3/4 de pulgada con otra válvula de salida y luego el tubo de 3/8 de pulgada con otra válvula de salida. Como nosotros podemos ver en la siguiente imagen, ¿verdad? Nosotros podemos identificar que H1 viene siendo nuestro tubo donde va a estar entrando el flujo. Y luego las otras diferentes válvulas es donde va a estar saliendo el flujo, que van a estar nombradas en orden de H2, H3 y H4. Cuando nosotros vayamos a estar midiendo el flujo volumétrico, el cambio en presión y la temperatura, la vamos a estar midiendo de esta siguiente manera. Vamos a medirla donde viene siendo el flujo volumétrico desde H1 a H2, luego desde H2 a H3, luego desde H3 a H4 y desde H1 a H4. Que esto viene siendo como si nosotros midiéramos el flujo y el cambio en presión a medida que estamos añadiendo los diferentes tubos. Luego entonces nosotros vamos a hacer todas esas medidas en triplicado y luego repetimos este proceso 2 veces más con otros 2 diferentes flujos volumétricos para tener un total de 3 cogidas. Luego de haber finalizado todo esto, pues entonces cerramos las llaves y apagamos las bombas. Luego entonces, la última configuración que vamos a estar realizando en el experimento viene siendo la combinación de paralelos y series, que también se le puede llamar como una configuración de anilla. ¿Verdad? Según la imagen, como podemos ver, vamos a realizar la siguiente configuración de los tubos de esta manera. Tendremos entonces el mismo orden del tubo de media de pulgada, luego el tubo de 3/4 de pulgada, luego el tubo de 3/8 de pulgada y finalizamos con el tubo de media pulgada. Cuando vayamos a realizar las mediciones del flujo volumétrico, el cambio en presión y la temperatura, esta última válvula que está nombrada como H2, esa va a ser nuestra válvula de salida. Luego entonces nosotros vamos a abrir solamente la válvula de los tubos, de cada uno de los tubos de media pulgada. Y para nuestra válvula de salida, pues la válvula que está entre el tubo de 3/8 de pulgada y el de media pulgada. Para esto, pues vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a medir el flujo volumétrico, el cambio en presión y la temperatura. Estos van a ser en triplicado y luego repetimos el proceso 2 veces. This experiment consists of 4 parts. Starting with the calibration, the data collected will be the volume, time, pressure drop across each pipe for 4 flow rates, and the water temperature. This will be done for 5 replicates for each measurement. Using the data collected, we will then be able to graph the pressure drop versus the volumetric flow rate for each pipe diameter and the frictional head loss versus the volumetric flow rate as well for each pipe diameter. For each pipe, we will be calculating the volumetric flow rate using the volume and time, the flow velocity, which is the constant 1.273 times the volumetric flow rate calculated divided by the diameter of the given pipe,
calculate the Reynolds number, which is the density times the flow velocity times the length of the pipe divided by the viscosity of the water, and calculating the friction factor utilizing the correct correlation, and with that being able to calculate the frictional head loss using Darcy's equation. The expected results of these calibration calculations is that the frictional head losses should be equal or similar to the pressure drop value measured with the manometer at each pipe. The second part of this experiment is the parallel network. We will be collecting the volume, time, pressure drop, and water temperature for 3 different configurations. We will be determining the flow in each branch pipe using the respective calibration curves for each individual size of pipe used. As you can see in this graph, the gray lines show an example of how the volumetric flow rates will be read in the calibration curve. We will be comparing the volumetric flow rate measured with the hydraulic bench and stopwatch with the result obtained from the calibration curves. In this parallel arrangement, the pressure loss is the same in all pipes. We will be calculating the volumetric flow rate, and for a parallel network, the total volumetric flow rate is the sum of each individual flow rate. The expected results is that the volumetric flow rate obtained should be equal or similar to the value from the calibration curves. The third part of this experiment is the series network. We will be collecting the volume, time, water temperature, and pressure drop across each pipe, and an entire series network which has 4 sections for 2 different flow rates. In this case, the pressure drop is equal to the head loss due to friction in the series arrangement, so H is P. The calculations will be again the volumetric flow rate and the total head loss, which is the sum of each pressure drop. The expected results in this experiment is that the pressure drop will be distinct in each pipe. The sum of the head loss through each pipe should be equal to the head loss in the entire pipe network. Lastly is the combination network of the parallel series network. We will be collecting the volume, time, pressure drop, and water temperature for each pipe. Para el diseño experimental se utiliza el banco hidráulico que ha sido explicado anteriormente. Esto es porque mantiene todo en un mismo sitio, previene que ocurran derrames y que se pierdan materiales. Además, todas las configuraciones y experimentos que necesitamos hacer se pueden hacer con pequeñas modificaciones. Los manómetros para medir cambios en presión están puestos en la pared. Hay uno que es de mercurio para altas presiones y hay uno que es de agua para bajas presiones. Por lo tanto, tenemos distintos niveles de sensitividad y podemos medir cambios grandes o pequeños según sea el caso con mercurio o agua respectivamente. Tanto las tuberías como los medidores y las válvulas son parte de este montaje y distintos experimentos pueden hacerse con un mismo montaje. Es cuestión simplemente de cambiar cuáles válvulas están abiertas o cerradas para permitir el flujo de agua y además de eso cambiar dónde están colocados los medidores de presión. Pueden colocarse cercano a los grifos o a lo largo de distintas secciones de tubería y así medir los cambios en presión dependiendo del montaje. El primer experimento realmente consiste en la calibración de los 3 tubos que estaremos utilizando. Cada tubo tiene un diámetro distinto. Uno es de media pulgada, uno es de 3/4 de pulgadas y otro es de 3/8 de pulgada en su diámetro. La fricción afecta cómo se comporta el flujo dentro de un tubo. Por lo tanto, el cambio en presión o la pérdida de presión dentro de un tubo es función de fricción del diámetro del tubo y de la longitud del tubo, que a su vez la fricción es función del número de Reynolds y la aspereza interna del tubo. Así que esto sirve para entonces tener un
unos datos de cómo se comporta el flujo en cada tubo y de esa manera ajustar los datos experimentales y las ecuaciones para cada tubo. El procedimiento se repite 4 veces, aumentando el flujo en cada una de esas veces para comparar el comportamiento de cada tubo mientras va aumentando el flujo. Además, esto se repite 5 veces para cada flujo para tener una desviación estándar y poder calibrar dentro de un margen de error. Este flujo de agua se mide tomando el tiempo que requiere para llenar una cantidad fija de volumen. Por ejemplo, podríamos llenar 2000 mililitros de agua en un beaker y medir cuánto tiempo tomó llenar esos 2000 mililitros. El segundo experimento consiste en evaluar cómo cambia la presión a lo largo de tubos conectados en serie. Se van a conectar los 3 tubos que hemos descrito anteriormente, uno detrás del otro, y entre cada conexión de tubo está un punto donde hay un grifo y donde va a haber un medidor para medir los cambios en presión. La presión cambia a lo largo de cada una de las secciones de tubería y se supone que la sumatoria de todos los cambios en presión a lo largo de todas las tuberías sea igual al cambio total en presión a lo largo de toda la tubería conectada. En otras palabras, a lo largo de cada tubo se pierde alguna cantidad de presión. La presión que se pierde en el tubo de media pulgada de diámetro, la que se pierde en el tubo de 3/4 de pulgada de diámetro y la presión que se pierde en el tubo de 3/8 de pulgada de diámetro, todos esos valores sumados deben ser igual a el cambio en presión desde el punto donde entra el agua hasta el punto donde se descarga el agua. El tercer experimento es con un arreglo de tubos en paralelo. Hay 3 tipos de arreglos que haremos. El primero va a ser con los 3 tubos distintos que tenemos, que son el de media pulgada, el de 3/4 de pulgada y el de 3/8 de pulgada de diámetro. El segundo arreglo son los 2 de media pulgada de diámetro con el de 3/4 de pulgada y el tercer arreglo son los 2 de media pulgada de diámetro con el de 3/8 de pulgada. Dependiendo de cuál sea el que vayamos a utilizar, serán las válvulas que vamos a abrir, así que los montamos los 4 en el banco hidráulico, pero solamente vamos a abrir las válvulas que sean necesarias para cada experimento. En este caso, la pérdida en presión se mide para todos los arreglos, pero solamente va a ser en el punto inicial y en el punto final, o sea, por donde entra el agua y por donde se descarga el agua. Debido a que la pérdida en presión cuando tenemos un arreglo en paralelo debe ser el mismo para todos los tubos independientemente de su diámetro y de su longitud. Por lo tanto, en este caso, lo que cambiaría para que todos los tubos tengan el mismo cambio en presión sería el flujo que pasa a través de cada tubo. Mientras que en el experimento anterior, en serie, el flujo de agua era el mismo a través de los 3 tubos, porque están conectados en serie. Aquí, al ser conectados en paralelo, el flujo en cada tubo va a cambiar para ajustarse al cambio en presión total. El último experimento combina un arreglo en paralelo con un arreglo en serie, así que tendríamos 3 tubos conectados en serie, más un cuarto tubo conectado en paralelo con esa conexión en serie, para ver y comparar cómo se comporta este modelo versus los modelos puramente en serie o puramente en paralelo. En resumen, los objetivos de los experimentos que estamos realizando será primero para calibrar la pérdida en presión correspondiente a cada geometría de tubo y las características de cada uno, y de esta manera poder ajustar las ecuaciones que utilizamos de acuerdo con lo que observamos experimentalmente, de acuerdo a la pérdida en presión y el correspondiente flujo. Además, queremos determinar las características de arreglos de tuberías en serie y comprobar que la pérdida acumulativa en presión por cada sección de tubo es igual a la pérdida total en presión de toda la tubería completa. Además, determinar las características de un arreglo de tubería en paralelo
y ver cómo los flujos de cada una de las tuberías tienen que ajustarse, incrementar o reducirse para mantener la pérdida en presión del sistema a nivel macro. Finalmente, esto pues obviamente requiere aplicar las leyes de mecánicas de fluidos para poder ajustar los valores y corroborar los datos experimentales con los datos teóricos de las ecuaciones y así entonces comprobar si realmente describen los sistemas que estamos viendo o hay que ajustar las ecuaciones y las observaciones. El plan de trabajo para este experimento está basado en la siguiente manera, ¿verdad? Como estamos realizando ahora, que viene siendo la presentación de este experimento, luego de ser aprobada, pues entonces estaríamos realizando la calibración de los tubos. Luego entonces comenzaríamos a realizar la configuración en serie. Para nuestro segundo día empezaríamos con la configuración en paralelo, ya que en esta parte de la experimentación estaremos haciendo muchas cogidas. Luego entonces finalizamos con la configuración combinada de paralelos y series. Y luego entonces ya para el 12 de mayo estaríamos sometiendo nuestro informe del experimento. Aquí presentamos las referencias que utilizamos para realizar esta presentación y para obtener la información de teoría, de las ecuaciones y de los modelos que utilizamos.